Tal cual lo prometido, está aquí Hugo Romero, que es actual secretario de Hacienda de la Municipalidad y está candidateado como precandidato a diputado nacional en el tercer lugar por Cambiemos. Hugo, gracias por venir, maestro. Muchas gracias. Junto por el cambio, ¿no? Junto por el cambio. Junto por el cambio. Viene del acto de Macri. Vengo del acto, terminó el acto, me vine acá. ¿Estuvo lindo el acto? Muy lindo, la verdad que muy emotivo, con mucha gente y bueno, con mucha esperanza de que Córdoba nuevamente, desde Córdoba definamos la continuidad de este gobierno, que ya en el 2015 apostamos al cambio y ahora sigamos en este cambio. Antes de meterlo de lleno en sus propuestas, ¿qué opina usted del tema de la excesiva violencia que hay en nuestro país, de la inseguridad que hay, no de hoy ni de ayer, ni en Córdoba, en todo el país de hace años? ¿Usted qué piensa? Mira, en primer lugar, decir que a partir del 10 de diciembre de 2015 la Argentina consolidó las instituciones democráticas. Este es un paso importante. Un país que tiene seguridad jurídica o que está recuperando la seguridad jurídica permite una independencia de los poderes y donde a partir del 10 de diciembre hay una independencia de la justicia. Por supuesto que tenemos que trabajar y esa es la tarea que nos queda todos los días, tratar de que la justicia esté modernizada, que sea más eficiente y donde esa modernización y eficiencia permite un tratamiento más rápido del delito y sobre todo resolver aquellos conflictos que se la llevan a ello. Digo, este es un proceso. La justicia creemos que ha dado un avance importante en cuanto a la institucionalidad. Insisto, la independencia de poder es fundamental. Una justicia independiente da seguridad jurídica a un país y un país si no tiene seguridad jurídica no tiene posibilidad. ¿Y por qué digo, no sé, porque honestamente digo, Hugo, lo digo con todo respeto, hace una campaña fría de propuestas, de debate, está bien, viene la otra parte, la general en octubre, pero digo, de este tema de la inseguridad, no escuché ideas para solucionar, por ejemplo, el tema, uno de los temas que reclama la gente, ¿no? Mira, a nosotros nos toca en este momento mostrar lo que se ha hecho desde el 10 de diciembre de 2015 hasta ahora. Por supuesto que hay muchas tareas por hacer, pero hay una tarea importante que nadie le discuta, que es la lucha contra el narcotráfico, que está relacionada con el eso tiene razón. Y este gobierno ha traído un avance importante en esa lucha, ¿no? Donde secuestros históricos de drogas. La conjunción de la Fuerza de Seguridad de la Nación con Fuerza de Seguridad de la provincia han generado una lucha concreta contra el narcotráfico. Nosotros no nos olvidemos que venimos de un país donde primero éramos de tránsito y luego por un gobierno anterior que estas cosas no le dio prioridad en la agenda, pasamos a ser un país de consumo. Y eso también genera violencia, genera inseguridad. Digo, este país que se instaló el 10 de diciembre, de los cuales nosotros queremos defender para la continuidad, claramente ha dado una lucha contra el narcotráfico. Le hago esta pregunta. Macri vino a Córdoba en sus tantas veces que ha venido, hoy lo dijo en el acto, cordobeses, acompáñenme con su voto, acompáñenme. ¿Por qué cree usted que los cordobeses deberían acompañar a Macri con su voto? Porque la verdad que los cordobeses padecimos mucho la gestión anterior. Los cordobeses fuimos discriminados. A pesar que viene el candidato de Fernández a plantearnos los cordobeses que fue un problema institucional, pero en realidad los cordobeses lo que nos pasó, nos discriminaron desde el punto de vista del recurso. ¿Se acuerdan ustedes cuando nosotros como intendente acompañamos a De la Sota a hacer un juicio a la nación porque no nos daban los recursos que nos necesitaban? Usted era intendente de Villa de Soto. Villa de Soto. Con mucho orgullo, intendente, por eso soy del interior del interior. ¿Y ustedes se acoplaron a De la Sota? Por supuesto, era secretario general del foro y fuimos los intendentes a acompañarlo para hacer la demanda al gobierno nacional porque nos discriminaron. Ante la Corte, y esa discriminación estaba poniendo en riesgo el financiamiento de la salud, de la educación, de nuestros jubilados. Digo, esto pasó hace 3 años y medio atrás. Gracias a eso, este gobierno provincial incrementó los impuestos provinciales, que después lo mantuvo, que es una discusión aparte, pero incrementó los gobiernos provinciales. Creó la tasa vial. ¿Se acuerda cuando nosotros pagamos el combustible más caro del país, que nos generaba un problema de competitividad, polémico, producto de que no nos alcanzaba el recurso para poder financiar? Esta discriminación es más, y le quiero recordar algo porque por ahí los cordobeses no nos acordamos. ¿Se acuerdan el momento más triste que tuvo Córdoba con el problema de la policía? Sin embargo, no tuvimos la posibilidad de tener la seguridad nacional, la Fuerza de Seguridad Nacional, porque había un gobierno que estaba esperando que el gobernador se caiga, sin entender que atrás de eso estaba la seguridad de los cordobeses. Esta situación
que vivimos los cordobeses no es una discusión una situación de discurso electoral, es lo vivimos. Por eso entendemos que tenemos memoria, que este gobierno provincial ha sido el gobierno nacional, perdón, ha sido el gobierno que más recursos le dio a las provincias. Hoy tenemos provincias con equilibrio fiscal producto de la distribución federal de los recursos. Este gobierno ha sido el gobierno que más distribuyó la obra pública de manera federal. Digo, por eso es que los cordobeses seguramente vamos a seguir acompañando. Pero usted es un experto en economía, Romero, usted es un experto en economía. La economía fue el flanco más débil de este gobierno. Por supuesto. La gente anda seca. Mire, hay dos situaciones que tenemos que ver. Por un lado, una situación donde he recorrido los distintos lugares del interior de la provincia, lugares que son características totalmente distintas a la de mi zona. Mi zona del noroeste es una zona donde no tenemos una actividad económica marcada, donde los programas sociales han generado programas asistenciales más que programas de desarrollo. Pero también he conocido y he visto y he hablado, porque uno cuando quiere ser diputado tiene que conocer la provincia para luego representarlo. He visto cómo sectores del corazón productivo de Córdoba, veo que los productores están abocados, es cierto, a conseguir mejores siembras, mejores cosechas, pero también están abocados a ver de qué manera le dan valor agregado, que es lo que tenemos en la Argentina actual. Valor agregado significa en una Argentina abierta al mundo, que hoy la tenemos y no la teníamos antes. Antes teníamos una Argentina peleada con el mundo, que este es un tema que hay que definirlo. Estos son los dos modelos que tenemos. Una Argentina peleada con el mundo, pensando vivir en lo nuestro, donde teníamos un déficit económico muy grande, producto de una falta de sinceramiento de las tarifas eléctricas y de energía, donde también teníamos déficit, pasamos a ser productores de energía a ser importadores, y esto nos generaba salida de divisa. ¿Y cómo se financiaba esto? Con la emisión monetaria, con billetes sin respaldo. Y esta es la situación que estamos viviendo hoy. A ver, los televidentes que nos están viendo seguramente dicen, che, pero hace 3 años de esto, ¿por qué no vienen a hacer un relato si no fueron capaces de solucionarlo? Miren, este gobierno tuvo la posibilidad de definir que el sinceramiento de tarifas sea, o fue una decisión, que el sinceramiento de tarifas sea gradual. Lamentablemente, el año 2018 tuvimos un problema importante. Quienes nos daban financiamiento desaparecieron del mercado por un tema mundial y tuvimos la cosecha históricamente más baja de los 50 años de la Argentina, que no tuvimos los recursos para hacer. Esto nos obligó a generar un mayor sinceramiento de las tarifas. Indudablemente esto ha generado una disminución del poder adquisitivo de la gente, que es lo que estás viendo. Ahora, Pato, yo le digo, es cierto que la situación es difícil. Ahora, también es cierto que no hay posibilidad de solucionar a Argentina con promesas demagógicas. Que hoy nos vengan a decir que de una manera muy simple van a solucionar el consumo después de 12 años de haber recibido esta Argentina, habernos dejado esta Argentina, la verdad que es poco creíble. No hay posibilidad de tener una Argentina con crecimiento si no tenemos un equilibrio fiscal, si no tenemos un banco, una política monetaria sólida, con un banco central independiente. Quiero hablar de cuestiones, digo, que tienen que ver con la estrategia electoral, por ejemplo, política, las campañas, digo. ¿Los ha beneficiado a ustedes que Schiaretti no se haya expedido o mostrado públicamente a favor de un candidato a presidente? Es más, ya tiene lista corta. ¿Eso los beneficia a usted? Digo, después del resultado, con el resultado del 12 de mayo, ¿no? Yo lamentablemente, y por una definición ética mía, no me gusta opinar sobre las decisiones que hacen los que son opositores o que están en contra de nuestro proyecto. Ahora bien, personalmente sí quiero decir algo. Definir una boleta corta es definir una estrategia muy local, sin una visión de país. Los argentinos tenemos que definir qué modelo de país queremos. Y la boleta corta... Se tendría que haber jugado, Schiaretti. La boleta corta significa esconder intereses mezquinos o intereses que están relacionados con un proyecto local y no tomando una definición de Córdoba hacia el proyecto de Argentina. Y mire, yo lo describí hace unos segundos. A veces es difícil que un gobierno insista en votar a Fernández después de todo lo que nos pasó a los cordobeses y lo que vivimos los cordobeses. Hoy los cordobeses tienen garantizado, como te dije, la coparticipación, tienen garantizado obra pública sin ningún tipo de discriminación. Esto es el federalismo se instaló en la Argentina. Y nuestros jubilados
provinciales están seguros de cobrar todos los meses su sueldo porque el déficit está financiado por la nación. Hugo, le hago esta pregunta. Supongamos que gana Macri, reasume el 10 de diciembre. ¿Cuándo empieza a bajar, ¿sí?, hacia el pueblo la mejoría económica? ¿Cuándo? ¿Que hay que esperar un año más, medio año más? Mira, hay una reactivación económica que está marcándose en el país. Los sectores relacionados con la exportación están generando desarrollo económico. Hace poco que vi empresas cordobesas trabajando desde acá, construyendo un edificio en Estados Unidos a través del conocimiento y la tecnología. O en Vaca Muerta, por ejemplo. O Vaca Muerta, que va generando recursos y dentro de 2 años van a generar ingresos tan importantes como el sector agropecuario. Esta Argentina, que ya está mostrando índices de reactivación, todavía no ha llegado al asalariado, todavía no ha llegado a las familias, sobre todo a las que menos tienen. Necesitamos un proceso de crecimiento para que esta Argentina llegue a esos sectores más humildes. Y ahí es donde está nuestro trabajo como dirigente, hacerle entender que su esfuerzo que están haciendo hoy, lo que hemos logrado hacer un cimiento de una economía cierta y sostenida. Insisto, no hay posibilidad de crecimiento en la Argentina si no nos acostumbramos a que un sector público gaste menos de lo que ingresa. Sí, el equilibrio fiscal. Como en nuestra casa, pasa. Claro, como tal cual. Si en nuestra casa gastamos más de lo que nos ingresan, en algún momento vamos a tener un problema financiero. Esta es la Argentina que estamos construyendo. Por eso es que estamos diciéndole a la gente que hay un futuro provisorio y que tenemos la posibilidad. Hugo, Mestre, el intendente Mestre, está participando de la campaña, no es candidato, digo, los acompaña a ustedes, ahora estuvo con el propio presidente Macri. Primero el intendente Mestre, cuando le hablé a Ramón que venía acá, me dijo, che, dale saludo a los muchachos, decirle que no me han invitado, que quiero venir a visitarlos. Ya vamos a hacer la gestión. Ya vamos a hacer la gestión. Mestre es un dirigente que quiere la Argentina, que apuesta al cambio, que viene trabajando hace mucho tiempo por defender este proyecto de gobierno que nos incluye a todos y que el radicalismo, él es presidente del radicalismo y el radicalismo en la convención, llevando la voz del radicalismo de Córdoba, decidió nuevamente seguir acompañando este proceso. Por supuesto que dentro de este espacio de Cambiemos tenemos algunas visiones distintas. Bueno, es una discusión que tendremos que dar después de que los argentinos ratifiquen este gobierno y pedir una mayor participación en la decisión. En caso de una reelección de Macri, supongamos con el operativo Pato, ¿hay una chance de que Mestre ocupe algún ministerio o sea funcionario del gobierno de Macri? No, Mestre no está pensando en eso. No está pensando en eso. Mestre está pensando en este momento es conducir los destinos del radicalismo, que tiene un proyecto común junto con los otros partidos de trabajar y fortalecer Juntos por el Cambio, que los cordobeses nuevamente demos un mensaje para continuar con un proyecto de Argentina con crecimiento, y también está pensando en seguir trabajando por Córdoba. Es un dirigente con mucho empuje, con muchas ganas, y seguramente a partir de su trabajo y su militancia en los próximos 4 años tendremos un proyecto de gobierno para la provincia que entendemos que nos hace falta. Le hago esta pregunta, de nuevo vuelvo a la economía. Mucha gente, y sobre todo la gente común, la que no entendemos tanto de economía, se pregunta, ¿se puede pagar la deuda que tenemos con el Fondo Monetario Internacional? Mire, tenemos la obligación de pagarla. Lo que sí tenemos que hacer es generar los recursos necesarios para pagarla. Y la única posibilidad de hacerlo, primero, para tener una Argentina en el mundo, tenemos que ser responsables. No podemos festejar en la plaza pública como hacíamos antes. En el gobierno anterior no pagábamos la deuda. A ver, esta es la consecuencia que estamos viviendo como Argentina. Uno cuando saca un crédito del banco y no paga, evidentemente que te llega la intimación, después te llega... Bueno, y después de la intimación empiezan a venir embargo del sueldo y empezar a padecer la familia ese malgasto que hicimos de esa tarjeta de crédito o ese préstamo que tomamos. Bueno, es lo que nos está pasando a la Argentina, con la diferencia que el proceso más grave ya lo pasan. El sinceramiento de las tarifas hay tarifas que con un criterio social, como la tarifa social, aquellos que no tienen posibilidad de pagarlo tienen una tarifa especial. Esta es la Argentina que tenemos que seguir construyendo. ¿No debería ser un gobierno más federal? Digo, me refiero a la hora, por ejemplo, de equilibrar, por ejemplo, una factura de energía, que vemos todavía la diferencia, se ha achicado un poco, pero sigue existiendo. O de colectivo. O de colectivo, por ejemplo. Mira, en esto vamos a entrar en una discusión
que es bueno que lo plantees para que la gente lo sepa. El costo de la energía mayorista es igual en todo el país. Sí. El problema es que a veces hay empresas propias, provinciales, que no son eficientes, entonces tiene que cobrar más cara la energía para cubrir sus costos. Ese es un problema provincial. Lo dice por No es un problema. Claro. Por supuesto que EPEC tiene que trabajar fuertemente en una transformación, porque EPEC durante mucho tiempo no invirtió en energía, tenemos una energía en un sistema deficitario, no hizo las inversiones que tenía que hacer y los cordobeses pagamos una luz más cara del país. Sin embargo, no venden igual en el mercado mayorista al mismo precio de todo el país. Digo, estas son las cosas que tenemos que trabajarlas. Y es un desafío que tenemos que hacerlo, no tan solo el gobierno de la provincia, nosotros como candidatos a diputados, y si nos toca estar, también vamos a trabajar junto con el gobernador, porque necesitamos tener una empresa provincial sólida, porque una de las bases del crecimiento de la economía es tener buena energía y el mejor costo. Si no, dejamos de ser competitivos. Digo, Sí, se sigue. Yo noto la diferencia, lo hemos hablado con el Pato, lo hemos debatido, que hay una diferencia abismal entre el porteño, y sin discriminarlo digo, que paga una boleta de la energía con el mismo consumo de energía y acá pagamos 4, 5, 6 veces más, una locura. Digo, y eso fue una promesa, digo, de este gobierno de equiparar las tarifas. Bueno, el tema del boleto, el pasajero. No, pero el tema del boleto hay un tema que yo no quiero, insisto, generar polémica con el gobierno de la provincia, pero a la gente hay que decir la verdad. Mire, el boleto sigue sucediéndose por la nación. La única diferencia es que hace un año atrás, firmó un convenio con las provincias, donde las provincias se hicieron cargo de los incrementos de los costos de pasaje. Mostramos acá ese convenio firmado. Exactamente. Y donde las provincias, a cambio de eso, se hicieron cargo de dos cosas. Del incremento de los costos del transporte y también de la tarifa social en la parte de energía. A cambio de eso, las provincias pidieron tres cosas. Primero, la disminución de impuestos a los sellos que se habían convertido, claro, sí. la cancelaron un año más. Por lo tanto, los cordobeses pagamos más impuestos al sello y no tenemos una disminución de la presión fiscal. Por otro lado, había una disminución de ingresos brutos, se atenuó esa disminución con tal que la provincia reciba más costos a cuenta de esto. Y por tercer lugar, en el impuesto a la renta se le dio coparticipación del impuesto a la renta. Digo, por un lado a la provincia se le exigió acompañar los incrementos de los subsidios de la tarifa y de la tarifa social, pero fue contraprestación de ese esfuerzo mayores ingresos. Digo, esto es lo que pasó. Esta es la distribución que luego hay que discutirla con la provincia y cumplir los compromisos que asume. Hugo, la última, que se nos acaba el tiempo. Impuesto a las ganancias. Digo, ¿podría haber anunciado Macri que va a elevar el mínimo del impuesto a las ganancias que ahora están pagando cerca de 2 millones de trabajadores? Pato, ¿vos te imaginás lo bueno que sería para un gobierno venir y anunciar la disminución de impuestos? Si lo podríamos hacer, y tendríamos ganando una elección. Lo que pasa es que en esto es que hay que ser serio, que esta es la Argentina que tenemos que fortalecer. Mira, no hay posibilidad de reducir impuestos si no disminuimos el gasto fiscal. El gasto fiscal significa, el gasto público, significa modernizar el Estado, que en este proceso está la Argentina. ¿Te acordás cuando antes los exportadores los importadores tenían que verlo moreno para ver de qué manera importaba o exportaba? Ratificaron la condena Moreno. El cepo cambiario, ¿qué tanto daño nos hizo la Argentina? Bueno, hoy la Argentina cada vez tiene un sistema moderno, tecnológico, que permite que los exportadores, a través de ventanilla única, puedan hacer su exportación desde su fábrica. Digo, este Estado moderno que tenemos que profundizar, nacional, provincial y municipal, nos va a permitir disminuir el gasto público y eso va a significar disminución de la presión fiscal. Digo, la presión fiscal es uno de los objetivos que tenemos. ¿Sabes por qué? Porque ahora que tenemos la oportunidad de tener una Argentina al mundo y no peleada con el mundo, como te dije antes, tenemos que tener bienes y servicios que sean competitivos. Y para ser competitivos tenemos que ser competitivos en calidad y en precio. Una de las cosas que hacen que seamos competitivos es primero tener una política monetaria sólida, con una moneda fuerte, que no esté afectado por la inflación, que es el proceso que estamos trabajando y que se tiene que consolidar. Y por otro lado, tener básicamente una política de reducción del costo.
Esta es nuestra tarea, por eso estamos pidiendo a la gente que nos acompañe en esta Ojalá que lo logren. Gracias, Huguito. Muchas Hugo, gracias por suerte, venir. suerte el Muchas domingo. gracias. Llueven los mensajes. Sí, no, acá es impresionante. Comenzamos a leer. Dale. Centeno se había ilusionado con que no le cobren mal el impuesto a la ganancia, porque Centeno tiene un sueldo alto. No. Pero va a tener que aguantar un tiempo. Y yo quiero que me entre el proyecto. Dale. Pausa y volvemos. Ya venimos, dale.